Bien, vamos a ir de inmediato y espero que estén con sus lápiz, cuadernos y su Biblia, ¿no es cierto? Porque hay que tomar apuntes. Estamos viendo un tema muy especial. Nos estamos encontrando, por decirlo de una manera, con una reinterpretación de estos pasajes que estamos viendo en la Biblia. Y esto es muy importante de que ustedes lo entiendan bien, eh, lo puedan anotar, escribir, preguntar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos haciendo una interpretación desde los idiomas originales, acercándonos lo más posible al contexto histórico, social, lingüístico. Recuerden, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la Biblia no fue escrita en español, fue escrita en un idioma totalmente distinto, tanto en arameo, hebreo, griego. Y ya entre el idioma hebreo y el griego ya hay mucha diferencia, pero imagínense en el español. Entonces, hoy día que tenemos más herramientas, tenemos la obligación de ir a un poco más allá de lo que nosotros tenemos como traducción, ¿ya? Y entonces, y a veces interpretación. Entonces, eh, esto nos ha llevado a redescubrir algunas cosas, y pero con una base lingüística, con una base más sólida, ¿eh? Porque hoy día sabemos un poco más de trasfondo histórico, ¿no es cierto?, cultural, social. Entonces, es importante anotar, porque quizá a muchos de ustedes no van a tener problemas para entender y digamos, asumir, ¿no es cierto?, esta verdad. Para otros más difícil que han tenido otra clase de enseñanza. ¿Y a qué me refiero? A que, por ejemplo, aquí en el capítulo 11, versículo 1, eh, y especialmente en la Biblia que más se usa hoy día, que es la versión 1960, encontramos, ¿no es cierto?, de que ah, la, lo que tenemos ahí como traducción no es lo más correcto. Ya hay diferencia con versiones anteriores, que es la 909, 1909, y también hay diferencias con el Nuevo Testamento interlineal. Entonces, y que ahí ya nos acercamos mucho más al griego, entonces nos damos cuenta de que hay algo distinto, ¿no? Y eso hoy día, a esta generación, ¿no es cierto?, de los años 60 para adelante, ¿no es cierto?, estamos hablando de, de 60 años también, pues. ¿No es cierto? Estamos en el 2020. Entonces, hay toda una generación en que se le ha enseñado, y yo mismo lo hice, una interpretación más helenista, más griega, que no se condice con lo que los judíos entendían al hablar griego, o más aún lo que ellos querían decir y entendían desde el idioma hebreo. Entonces, por eso se hace muy interesante y muy importante que ustedes tomen nota, ¿m?, de lo que se va diciendo. Eh, Espero después poder usar quizá una pizarra para anotar algunas palabras que a veces son complicadas, pero ustedes las pueden anotar de acuerdo a cómo las escuchan. Después se podrá corregir si alguna letra no está bien, ¿m?, pero que se recuerde la idea. Y nosotros estamos viendo, hemos llegado aquí en la Carta de los Hebreos avanzando a través de estos importantísimos capítulos, y, y- y viendo cómo la superioridad del Señor, ¿m?, aparte de su deidad, de ser que es Dios mismo, ¿no es cierto?, su superioridad en todo, llegando a ser superior aún al sacerdocio que viene del cielo, que es Melquisedec, y mostrándonos que Él es
el sumo sacerdote que abrió el camino, que él mismo fue el sacrificio, la palabra hebrea para eso es corbán, fue el sacrificio, ¿no es cierto?, por nuestros pecados y que logró para nosotros la perfección, la cual ya hemos definido, ¿no es cierto?, que logró limpiar nuestra conciencia, según lo que enseñan aquí mismo la carta a los Hebreos. Hemos llegado al capítulo 11, versículo 1, ¿no es cierto?, hace ya 2 semanas atrás, y que vamos a ir avanzando de ahí para adelante porque para mí es muy importante que, aunque sea repetitivo, se entienda por ustedes para poder comprender bien lo que viene después. Y aquí, una de las cosas que he mencionado es, desde el versículo 1, es pues la fidelidad. Ya dejamos claro que es fidelidad, es lo mejor, aunque digamos, vamos seguramente a usar muchas veces la palabra fe, pero debemos estar conscientes que en nuestra mente tenemos una interpretación, claro, de lo que es fe. ¿No es cierto? Que es fidelidad. Expliqué aquí, ¿no es cierto?, que la palabra que se pone en griego es pistis y habla de una fe racional basada en las pruebas. No existía para el griego una palabra para emuná, que es la palabra hebrea que habla de inmutabilidad, que es de verdad, y habla de fidelidad. ¿Mm? Entonces aquí la traducción que vimos la última vez es pues la fidelidad, la última instancia. ¿Por qué? Porque ahí aparece la palabra griega y lo pueden buscar en el Nuevo Testamento interlineal, hipostasis, que no sería certeza. No es certeza. En las Biblias anteriores dice sustancia. Es la última instancia de lo que se espera. O sea, es la fidelidad. ¿Y quién es la fidelidad? El Señor Jesucristo. Él es la última instancia de lo que se espera y la demostración, porque no es convicción ahí, es demostración de lo que no se ve. ¿Mm? Entonces, esa sería una traducción correcta del versículo y que obviamente está en otras Biblias. Aparece aquí la 60 de esa manera y por eso lo hemos corregido. Entonces, pues la fidelidad, la instancia última de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Quién? El Señor Jesucristo. ¿Mm? Él es, Él es esa fidelidad y que podemos, sabemos que Él es el que sostiene en la base de lo que esperamos, ¿no es cierto? Y Él es la demostración de lo que no se ve, ¿entiendes? Eh, Así que ahora aquí aparece una palabra que no, digamos, no alcanzamos a estudiar los domingos anteriores. Y es, bueno, él es pues la fidelidad, la certeza de lo que se espera, ¿eh? De lo que se espera. Bueno, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que se espera? Bien, para eso quiero mencionar algunas cosas que me parecen muy interesantes antes de responder esa pregunta que ya vamos a responder. ¿Eh? Nosotros sabemos que antes que viniera el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, hace ya más de 2000 años atrás, antes que Él viniera, para ser parte del pueblo de Dios, ¿no es cierto?, debía hacerlo uno a través del judaísmo. ¿Mm? A través de ello es que uno pasaba a ser parte del pueblo de Dios. Y para eso debía convertirse al judaísmo. Por eso existían los prosélitos. Y bueno, y ellos eran el pueblo del libro. Ellos predicaban, tenían que enseñar a través, ellos enseñaron la palabra de Dios. Perdón. Entonces, para ser parte del pueblo, en ese tiempo, hoy, para ser pueblo de Dios, es a través del Señor Jesucristo. Voy a mencionarle algunos versículos, anótenlos por favor. Efesios 2, Efesios capítulo 2, versículo 4 y versículo 18. Dice aquí en Efesios capítulo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados, o como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación.
versículo 18. Teniendo el entendimiento, Efesios 2, perdón, Efesios 2:14, ¿ya? Ahora sí lo leo bien. eh, Porque Él es nuestra paz, ahí sí, que de ambos pueblos hizo uno. Estoy en el 2:14 y después 18. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿qué es lo que existía antes? El pueblo de Israel y los gentiles. Ahora, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. En el versículo 18 dice, porque por medio de él, los unos y los otros, ¿no es cierto? ¿Quiénes? Judíos y gentiles, o el pueblo de Israel y los gentiles, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora, ¿cuál es la familia de Dios? La que Él está formando, ¿no es cierto? Que hoy día llamamos la iglesia, pero que es compuesta por judíos y gentiles, ¿ya? Ahora, eso también lo encontramos en Gálatas capítulo 3. Nos devolvemos un poquito en nuestra Biblia, Gálatas capítulo 3. Quiero leer otro versículo ahí, 28 y 29. Gálatas 3, 28 y 29 dice, y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. De todos, todos, ya todos. No es que Dios desechó, eliminó al pueblo de Israel, sino a través del sacrificio de Cristo ahora se ha formado un nuevo pueblo por la fidelidad de Dios hacia los gentiles, porque Él ya lo había prometido desde Abraham. ¿Mm? Entonces, ahora a través de su sacrificio, en que abrió la puerta para todos, ¿eh? Entonces, no se está sustituyendo, como algunos han enseñado, al pueblo de Israel, sino que ahora todos, tanto ellos como nosotros, habilitados, nosotros hemos sido bendecidos, ¿m? Por la sangre del Mesías, ¿no es cierto? Y esto significa que hoy eh, esa bendición es tener el Espíritu Santo, tener el Espíritu Santo. Así que, bien, volvamos a lo que es la fidelidad como la última instancia de lo que se espera. ¿Qué se espera? ¿No es cierto? El versículo sigue diciendo la demostración de lo que no se ve. ¿Qué es lo que se espera? ¿Mm? Aquí en el versículo hay un paralelismo, porque lo que se espera es aquello que no se ve. A eso se refiere la sustancia de lo que no se ve. ¿Eh? Entonces, claro, bueno, si lo que esperamos se ve, ya no es esperanza, obviamente. ¿Para qué esperar lo que ya se tiene o se ve? Entonces, es eso, estamos esperando algo que todavía no vemos, que todavía no vemos. Mire, Romanos 8, ahí después de Hechos está Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 23 al 25. ¿Mm? Hechos 23 al 25. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando que, y aquí ya encontramos algo, la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Eh? Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperamos? ¿Mm? ¿A qué esperamos? Si alguno ve, ¿a qué esperarlo? ¿Eh? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Que se concrete la adopción, como dice acá, ¿no es cierto?
la redención de nuestro cuerpo, ¿m? Eh, la, la transformación, ¿eh? La resurrección, y esas son cosas que no se ven, ¿m? ¿Cierto? Pero las esperamos. Y tenemos muchos versículos ahí en el 4:18, por ejemplo, me parece que lo leí, pero lo voy a reiterar, de Efesios 4:18, Efesios 4:18, ¿sí? Y teniendo el entendimiento, a ver si estamos bien. Bien, no es ese. Segunda Corintios 5:7. Antes de Romano, ahí tenemos, no, perdón, después de Romano, tenemos Segunda Corintios 5:7. Estamos hablando de fidelidad y de esperanza. ¿Qué dice aquí? Hay un versículo muy importante aquí que dice lo siguiente: por fe andamos, o sea, por fidelidad, no por vista, ¿eh? No por vista. Así que ya eso hace la diferencia, porque aquí mismo la Biblia lo dice, la diferencia entre la pistis, la fe griega, que es en base al conocimiento, a lo que se ve, a lo demostrable, a lo que se puede tener hoy día. Primera a los tesalonicenses, anótelo también, 5:8. Primera a los tesalonicenses 5:8. Esto es antes de, ¿no es cierto?, las cartas a Timoteo. Primero a los tesalonicenses, a ver aquí 5:8. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fidelidad y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿La esperanza de qué? De salvación. ¿Todavía no la vemos? No, ¿cierto? Pero nuestra esperanza en base a la fidelidad de Dios. ¿Ok? Tito 3:7, ¿no es cierto? Está después de Timoteo, de la segunda carta a Timoteo, 3:7 dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Mm? ¿Y quién es la sustancia última? Y la demostración de esto, la fidelidad, que es el mismo Señor Jesucristo. ¿Mm? En primera de Pedro, después de Hebreos, ¿no es cierto? Tenemos Santiago y tenemos ahí algunos. Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3, anoten ese versículo ahí. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, es pues la fidelidad, la instancia, la hipóstasis, la instancia última de lo que se espera y la demostración de lo que no se ve, el Señor Jesucristo. ¿Eh? Él es, Él es la base. Por eso dice aquí, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué cosa? La esperanza viva. ¿Ok? Bien. Entonces, ahí completando el versículo 1, seguimos avanzando y vamos al versículo 2 de Hebreos capítulo 11. Y aquí, ¿no es cierto?, lo que este versículo nos está haciendo ver como introducción a todo lo que va a venir, ¿no es cierto? Y a la mención de los personajes bíblicos que vamos a encontrar aquí, ¿no es cierto? Aquí en este versículo 2 encontramos la introducción de lo que se va a tratar. Dice, porque por esta fidelidad, por eso se refiere, a ello se refiere, porque por ella, que la fidelidad, ¿no es cierto? Que Dios mismo alcanzaron buen testimonio los
antiguos. ¿Mm? Por esta fidelidad, la de Dios, no la de uno, por la fidelidad de Dios. ¿Cómo podríamos ser agradables nosotros eh, con una fe intelectual, ¿no es cierto?, que va variando y cambiando? Por eso que algunos tienen conflictos de este tipo de fe. ¿Mm? Y se cambian de un lugar a otro, ¿no es cierto? Y de repente dudan. Usted y yo seguramente hemos conocido, yo he conocido gente que perdió esa fe racional, ¿m? Esa pistis griega, ¿eh? Eh, la perdieron por conocimientos, por estudios. ¿M? Hay gente que tambalea y titubea cuando estudia filosofía, ¿m? Incluso otras profesiones, ¿m? Se tambalea y tambalean en su fe. ¿M? Algunos tambalean en su fe por su propio pecado. ¿M? Pero es esa fe intelectual. Tambalea su fe en medio de las circunstancias difíciles. Pero cuando hablamos de esa fe, de la pistis, pero aquí de esta fe, esta fidelidad, que es el Señor Jesucristo, eso no cambia, porque Él no cambia. Él es verdad, Él es inmutable, Él es fiel. ¿M? Entonces, por esa fidelidad, por ella alcanzaron ¿qué? Buen testimonio los antiguos. Y va a ser el desafío que vamos a encontrar terminando este capítulo, ¿no es cierto? Y comenzando el 12, el desafío, la motivación, el llamado, ¿no es cierto?, que va a venir sobre nosotros, los que tenemos esta fidelidad. Bien, ahora, ¿qué encontramos aquí? Versículo eh, quiero profundizar un poquito en el versículo 2. Ya tengo algunos apuntes eh, que, que quería mencionarle del versículo 2. Eh, Hablando del buen testimonio de los antiguos. ¿Mm? Lo que sucedió aquí, y para poder entender después los versículos que siguen, es que lo que sucedió con los antiguos es que ellos hicieron una demostración, mostraron por la fidelidad de Dios que hay una vida distinta a la que se conoce, que todo el mundo conoce y que no ha conocido a Dios. ¿Eh? Es mostrarles a ellos que hay una vida que viene de parte de Dios que es diferente. Una vida acá, ¿no es cierto? Y después en el futuro. Pero aquí es donde ellos demostraron que había una vida distinta que este mundo no conoce. ¿Mm? Una, como alguien dijo, una vida paralela a la que este mundo tiene. ¿Mm? Y eso va demostrando, al mostrar que hay una vida distinta, y que fue el testimonio, a eso se refiere el testimonio de ellos, que hay un Dios, ¿m? Que hay un Dios, y que ese Dios a través de esas vidas, de sus vidas, de los personajes que vamos a ver aquí, ¿no es cierto? Demostró a través de esas vidas que es verdad todo lo que Dios dice. ¿M? Uno, porque era posible para ellos vivir esa vida. ¿M? ¿Y cómo la vivieron? Porque naturalmente, por nuestra naturaleza pecaminosa, me refiero, no sería posible vivirla. Y nosotros lo sabemos porque el Nuevo Testamento lo revela así, ¿eh? Que era imposible para nosotros antes poder agradar a Dios. Por nuestra conducta, por nuestros hechos, eh, no teníamos cómo. Pero, ¿no es cierto?, a través de esta fidelidad de Dios en estos hombres, en nosotros hoy día, Él demuestra, una, que Él existe, que Él es verdad, ¿m? De que hay una vida distinta,
que es verdad lo que Él dice. Y esto además muestra, ¿no es cierto?, que, que hay un mundo que no se ve por nuestra vida, por nuestra esperanza, ¿m? Por la esperanza que hay en nosotros. Porque nosotros ¿de qué predicamos? ¿M? Del mundo venidero. Predicamos de la resurrección. ¿M? Predicamos de la nueva Jerusalén. Predicamos de que vamos a ser transformados. ¿Eh? Y que vamos a vivir en un mundo totalmente distinto. ¿Avalado por qué? Por nuestro Dios, el Señor Jesucristo, su sacrificio, su resurrección. ¿No es cierto? Eso es lo que mostramos. Así que cuando practicamos la obediencia a Dios, ¿no es cierto? Nos dice que nosotros estamos honrando, cuando estamos obedeciendo a Dios, estamos honrando, dando testimonio, demostrando que es verdadero lo que no se ve, ¿ya? Eh, y, ¿no es cierto?, de que la fidelidad de Dios se ha manifestado en nosotros, ¿no es cierto?, dando testimonio, eso significa predicando, que vamos hablando de otro de esto que no vemos, pero que es la esperanza que tenemos, ¿eh? Demostrando, demostrando, que es la idea de la palabra creer, que se tradujo en griego, pero ¿no es cierto?, que viene de otra palabra hebrea, ¿ya? Creer, que significa mostrar evidencias de la fidelidad de nosotros. Esa es la idea hebrea de la palabra creer, ¿eh? Creer. Es demostrar la fidelidad con hechos, ¿eh? Mostrando con hechos, con conducta, con una conducta de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Recuerdan Pablo escribiendo a los Efesios? Las obras que Dios preparó de antemano. Bueno, es lo que Pablo dice en las otras cartas y lo que encontramos en Primera de Juan, ¿cierto? De cómo debemos vivir de una manera distinta, de una manera que este mundo no conoce, demostrando así de que la fidelidad de Dios ha llegado a nosotros. ¿Mm? Entonces, eso es lo que se menciona aquí en el versículo 2, porque por ella alcanzaron ¿qué? Buen testimonio los antiguos, ¿ya? Bien, entonces eso es lo que va a ir mostrando aquí el escritor de aquí en adelante. Y comienza, ¿no es cierto?, con el versículo 3, donde dice, por la fidelidad de Dios, ¿no es cierto? Eso ya lo vimos, entendemos haber sido, o sabemos, ¿no es cierto?, haber sido constituido el universo o organizado el mundo o los mundos, ¿ya? Por la palabra de Dios. Y fíjense lo que dice aquí. De modo que lo que se ve, ¿no es cierto?, fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué está diciendo aquí? Esto nos remonta, ¿no es cierto?, a lo que conocemos nosotros como el principio, el principio de este mundo que conocemos, ¿no? No es el principio de todo, ¿m? Sino que el principio de esto que conocemos dice que fue organizado, constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que nosotros vemos hoy día fue hecho o organizado de lo que no se veía. ¿Mm? ¿Sabe? Esto es interesante, he escuchado algunos predicadores sobre este tema y me parece muy interesante. Lo dejo para la investigación, el estudio personal también de ustedes como desafío, ¿no es cierto? Porque a veces nos hemos encontrado con algunas dificultades
con los científicos, porque nosotros sabemos por calendario que la Tierra en sí tiene aproximadamente 6.000 años, ¿cierto? Según los cálculos que encontramos a través de la propia Biblia. Entonces, a veces nos encontramos con dificultades porque la ciencia dice, no, la Tierra tiene más, millones de años. Y claro, eh, eh, el asunto está en que, claro, los elementos con los que está ordenada la Tierra pueden tener esos miles o millones de años. ¿Por qué? Porque esto que se ve hoy día, que nosotros vemos, nuestro planeta, vamos a decir, lo que nosotros vemos, fue hecho de lo que no se veía. ¿Eh? Y no quiere decir de que no existía, eso es distinto, sino de lo que no se veía. Y por eso que en Génesis 1.1, ¿no es cierto? Donde dice, Bereshit bara Adonai, en el principio ordenó. El verbo bara, en hebreo, el verbo bara, no es crear, ¿ya? Como por mucho tiempo se pensó, pero el verbo bara es organizar, ordenar. Y en el principio de lo que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Esta tierra y lo más cercano a nosotros, en el principio de Bereshit, ordenó Dios o Elohim. Entonces, claro, los elementos, ¿no es cierto?, cuando se investigan tienen mucho más de 6.000 años. Y la ciencia ha sido capaz de descubrir eso. Pero la Tierra organizada tiene alrededor de 6.000 años. Pero los elementos con los cuales se organizó, que antes no se veían, tienen muchísimo más. ¿Ok? Pero se los dejo como tarea para estudiar ustedes ahí. Sigamos, versículo 3. Bien, perdón, versículo 4. Mire con lo que nos encontramos ahora. Por la fidelidad, por la fidelidad de Dios, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo o justificado, cuando Dios, o dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Bien, aquí nos encontramos con algo bastante resumido, pero para poderlo entender bien hay que escarbar un poquito más. Eh, Aquí, ¿no es cierto? Hay que explicar, quiero explicar algunas cosas que, digamos, nos va a ayudar a entender. Por la fe o por la fidelidad, Abel. Abel, ¿no es cierto? Y Caín eran uno de los hijos de Adán. ¿Mm? Dos de los hijos de Adán. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Bien, una de las cosas que nos damos cuenta aquí, que antes existían los sacrificios, antes que apareciera la ley levítica. Eso recién apareció después que, que Dios sacó al pueblo, ya era un pueblo muy grande, para constituirlo en una nación, pero era un pueblo en Egipto, los libertó, los llevó por el desierto. ¿No? Después ellos pecaron, cuando saben ustedes, cuando Moisés fue al monte, demoró, fabricaron un becerro de oro, ya increíble eso que pasó. Y Dios dio leyes después. Y ahí vinieron la ley de los sacrificios y la ley levítica. Ya lo vimos en las clases anteriores. Pero esto, obviamente, esto no es de ese tiempo. Estamos hablando de Abel. ¿Mm? Él ofreció sacrificios. Así que ya existían sacrificios y no necesariamente por el pecado. Nosotros vemos que habían sacrificios, pero no todas por el pecado. ¿Mm? Y seguramente aquí lo que pasó es que Dios les pidió, no iba a ser algo que se le ocurrió a ellos. ¿Ah? Mm. Eh,
Debe habérselo pedido Dios a Abel y Caín, ¿m? Estos sacrificios. ¿Eh? Y debe haberle enseñado, sí, cómo hacerlo y qué hacerlo. ¿Eh? Pero aquí encontramos que por la fidelidad de Dios, Abel ofreció a Dios un sacrificio aceptable a él, a diferencia del sacrificio de Caín. ¿Mm? Pero por la fidelidad de Dios. Entonces dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justificado. ¿Mm? Ahora, recuerden, hay un principio bíblico. Nadie es justo por sí mismo. ¿Mm? Ya lo leí la semana pasada en Romano. Ningún ser humano es justo delante de Dios por sí mismo, por algo que él haga, que se le ocurra. Por eso la Biblia dice, vuestros pensamientos no son mis pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. ¿Eh? Así como está lejos el oriente del occidente. ¿Mm? Todo está contaminado por nuestro pecado. Entonces, para, eh, para acercarse a Dios no hay algo que el hombre pueda inventar. Es Dios que se acerca y Dios que instruye cómo podemos acercarnos a Él. Esa es una tremenda verdad bíblica. ¿Mm? Entonces, aquí, por la fidelidad de Dios, que le enseñó a Abel qué es lo que debía hacer. Y seguramente Caín, pero Caín dijo yo lo voy a hacer a mi manera y no fue agradable a Dios. Mire, obviamente tenemos que ir ahí a- al principio, al Antiguo Testamento. ¿Mm? Eh, Así que vamos a ver ahí, estamos en el versículo 4. En el versículo 4 tenemos algunos versículos para leer. Vamos, donde encontramos esto en Génesis 4, esta historia. Génesis capítulo 4, ¿m? Versículos 1 al 9, para que no hagamos una idea ahí. Mire, y voy a resaltar de ahí una palabra y queda de tarea para ustedes para que lean y relean. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Eh, por voluntad de Jehová he adquirido varón, ¿no es cierto? Es lo que dice ahí. Luego, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, a Elohim, o a Hashem, o al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor con agrado a Abel y su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. ¿Y qué sucedió? Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su rostro. Se molestó, se enojó, cambió su semblante. Entonces dijo el Señor a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y fíjese aquí, si bien hicieres, si hicieres lo correcto, o sea, si hicieres lo que me agrada, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y dijo el Señor a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Bien, ahí tenemos la historia, ¿no es cierto? Y aquí encontramos ya algo interesante. Y si hicieres bien, y si hicieres lo correcto. Pero la pregunta es, ¿lo correcto viene de nosotros? No, no.
Veamos lo que dice Pedro, en segunda de Pedro 4:4. ¿Mm? Segunda de Pedro, capítulo 4, perdón, a ver, primera de Pedro, ojalá que no me haya equivocado acá, en anotar, ¿eh? Ok, mire lo que dice, es primera de Pedro 4:4, lo voy a corregir al tiro aquí, ¿no es cierto? Dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Por qué tomo este versículo? Porque a Caín le molestó que Abel hiciera lo que es correcto delante de Dios. ¿Mm? Sé que haya hecho de acuerdo a la voluntad de Dios, de lo que agrada a Dios. ¿Eh? Y lo que agrada a Dios que hagamos su voluntad, no la nuestra. ¿Eh? Entonces, aquí Pedro está diciendo que hoy día pasa lo mismo. Nosotros, que procuramos hacer la voluntad de Dios, somos una molestia para aquellos que no la quieren hacer. Y eso es una realidad que tenemos que aceptar. No vamos a agradar a todas las personas por hacer la voluntad de Dios. No debemos, eh, digamos, como ilusionarnos con eso. Sino al contrario, el testimonio de la Biblia es que cuando vivimos, ¿no es cierto?, para hacer la voluntad de Dios, otros nos van otros se van a molestar y nos van a perseguir, y es lo que el testimonio que contamos en la Biblia. ¿Eh? Son pocos los que han vivido bien, por decirlo así, aún haciendo la voluntad de Dios, aunque han tenido dificultades. Imagínense el apóstol Pablo, todo lo que pasó. ¿Por qué? Por predicar y hacer la voluntad de Dios. ¿Mm? Entonces, eso pasó con Caín y Abel. ¿Mm? A Caín le molestó que Abel hiciera lo que es correcto. Y eso es lo que se refiere aquí también para nosotros más actualizado el apóstol Pedro. Y a estos, ¿a quiénes? A los que no conocen a Dios, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de qué? De disolución. Y como no corremos con ellos, dice, os ultrajan. En el 3, 14, aquí mismo, en el 3:14, ¿qué dice? Más también, y quiero leer ahí hasta el 16, primera de Pedro 3:14, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, o sea, por hacer lo correcto delante de Dios, bienaventurados sois, o sea, felices sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos. ¿De quiénes? De los que se molestan porque hagamos la voluntad de Dios. Y estoy seguro del testimonio de lo que le ha pasado a muchas personas. Cuando han sido salvadas por el Señor, cambia su vida, familiares, personas que ni pensaban ni esperaban, se molestaron. Hay algunos que no, pero otros muchos sí. Entonces, por eso dice, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, volviendo acá a Hebreos capítulo 11, versículo 4, ¿no es cierto? Eh, encontramos que eso es lo que pasó ahí. ¿Mm? La fidelidad de Dios hizo que Abel hiciera lo que le agrada. ¿Mm? Aquí hay algo interesante también. Esto demuestra, ¿no es cierto?, que Caín, ¿no es cierto?, como Abel, pero Caín en este caso también tenía esa pecaminosidad en él. La diferencia es con Abel que Dios fue fiel con él, aplicó su fidelidad y le enseñó lo que es correcto. Bien, eso es bastante profundo, lo veremos alguna vez un poco más allá.
Bien, así que ahí tenemos, y espero que se entienda mejor ahí el versículo 4. Ahora versículo 5. Por la fidelidad, Enoc fue traspuesto o trasladado para no ver muerte o para no ver mortandad. ¿Mm? O también la idea sería para no ver corrupción. ¿Ok? No fue hallado porque lo trasladó o lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto o trasladado, ¿no es cierto? Porque así dice en griego, trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué? Por la fidelidad. Él tuvo testimonio delante de Dios, delante de todos, que le agradaba a Dios. ¿Y qué hizo Dios con él? Lo trasladó. ¿Eh? ¿Para qué? Para, como dice aquí al comienzo del versículo, para que no viera muerte, no viera mortandad. Esa es la idea. No viera corrupción. ¿Pero a qué se refiere ahí? ¿Para que él no muriera? Muchos han pensado que fue trasladado al cielo y muchas veces se ha enseñado así. Pero eso contradice otras enseñanzas de la Escritura. ¿Por qué? Y voy a mostrarle algunos versículos, ¿no es cierto?, en ese sentido, eh, que nos hablan de eso. Pero antes veamos, ¿no es cierto?, yendo al Antiguo Testamento acerca de lo de Enoch. Génesis 5:24, ¿no es cierto? Ahí es donde nos aparece la historia de Enoch. Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ya le llevó Dios. Tanto ahí en Génesis como aquí en Hebreo no dice que lo llevó al cielo, sino que lo trasladó, se lo llevó, pero no dice que se lo llevó al cielo. ¿Eh? ¿Por qué? Por- y aquí tenemos que por lo menos analizar otros versículos, y si no encontraríamos una contradicción en la escritura. ¿Por qué? Vamos a ver en 1 Corintios 15, busquen en principio Corintios 15, 20, porque este es un principio en la Biblia. Porque dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. O sea, no puede entrar alguien que no haya sido transformado. 1 Corintios 15, 50, perdón. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, o sea, la naturaleza humana como es, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, está hablando de sinónimo de sangre y carne. O sea, alguien que no haya sido transformado por Dios no puede entrar en el reino de los cielos. Ese es un principio bíblico claramente establecido. ¿Mm? Además, el Señor Jesucristo dijo que nadie ha subido al cielo. Nadie ha subido al cielo. Veamos Juan capítulo 3, versículo 13. A veces no tomamos en cuenta algunos versículos tan importantes para poder entendiendo mejor la escritura. Juan capítulo 3, versículo 13. ¿Mm? Estamos aquí en el contexto de la conversación del Señor Jesús con Nicodemo. Y dice que nadie subió
al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Por qué? Porque no podemos entrar al cielo sin primero haber sido salvados o que la fidelidad de Dios nos haya alcanzado, su gracia, su misericordia. ¿Mm? No se puede entrar al cielo sin ello. Imposible. Eh, Así es que Enoc no fue al cielo, lo trasladó Dios. Eh, lo llevó a otro lado para que no viera la corrupción que se estaba generando en ese lugar. Para que no hubiera mortandad, puede ser. A lo mejor el juicio que iba a caer, no sé. Pero Dios lo trasladó, ¿m? Pero no se lo llevó al cielo, porque en el cielo no se puede entrar sin el sacrificio del Señor Jesucristo. Y todos, y fíjese, que Pablo enseña que llegado el momento cuando Él venga, ¿cierto? Dice que seremos transformados, que no nos adelantaremos a los que ya durmieron, ¿m? Sino que todos en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que sucedió aquí? ¿Cómo podríamos entenderlo? ¿Existe eso de que Dios traslade a una persona a otro lugar? Bueno, tenemos un ejemplo en el Nuevo Testamento, pues. Sí, busquemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, ¿m? Y seguramente ustedes ya se estarán acordando, los que conocen un poco más de la escritura, de quién vamos a hablar aquí. ¿Mm? Y vamos a hablar de uno de los discípulos del Señor, Felipe. Felipe, que se le conoce como el evangelista, el diácono Felipe. ¿Ya? Y encontramos aquí, en Hechos, capítulo 8, del versículo 26 en adelante, y les quiero ahí explicar un poco de la investigación que hice. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Ya? Hay todo ahí una franja cordillerana y hacia el lado del mar Mediterráneo está Gaza, ¿no es cierto? Está Jerusalén acá arriba, por eso que dice desciende, ¿no? A veces se dice subió a Jerusalén, pero aquí descender de Jerusalén a Gaza, ¿no? Son bastantes kilómetros, muchos kilómetros desde Jerusalén a Gaza, y en ese camino que es desierto, ¿no es cierto? Felipe se iba a encontrar con un personaje. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, ¿no? Era el hombre de confianza, y había venido a Jerusalén para adorar. O sea, había subido desde Gaza a Jerusalén y ahora iba descendiendo. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¿Mm? Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía y se lo hacía en voz alta al profeta Isaías. Y dijo, Felipe, ¿no es cierto? A él, pero ¿entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré ser si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese, ¿no es cierto? Y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Y así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Eso está en Isaías 53, 7 y 8. Entonces respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿no es cierto?, desde Isaías, eh,
perdón, de esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Versículo 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua Felipe y el eunuco y le bautizó. Ahora fíjese, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿De dónde? A Gaza, ¿eh? Descendiendo desde Jerusalén. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Y aquí, ¿no es cierto?, de una manera muy sencilla se menciona algo que de lo que Dios hace, quizás lo ha hecho muchas veces. ¿No es cierto? Lo que hoy día diríamos teletransportación. ¿Sabe? Hay bastante distancia entre Jerusalén y Gaza. ¿Mm? Eh, Estuve investigando ahí en internet, pero aquí dice que de camino a Gaza lo llevó a Azoto. Y Azoto es una ciudad muy antigua que en hebreo es Asdod, que ustedes pueden buscar Asdod, y ¿no es cierto? Es una ciudad que tiene mucha historia y fue importante en algún momento, fue conquistada por los israelitas, después fue conquistada por otros asirios, ¿no es cierto? También por los babilonios, está, ¿no es cierto?, hacia la costa, hacia el mar Mediterráneo. Y está, por lo menos por lo que yo pude investigar, si tomamos desde Gaza hasta Azoto, no desde Jerusalén a Gaza, sino de Gaza a Azoto, ¿cierto? Siguiendo hacia la costa, hay por lo menos, habrían unos 73 kilómetros. ¿Mm? Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo trasladó hasta esa ciudad. ¿Mm? Lo tomó y seguramente son más kilómetros porque la conversación de Felipe con el eunuco fue entre Gaza y Jerusalén. Entonces lo llevó, lo transportó, lo trasladó, ¿m?, para otro lugar. Y ahí, bueno, ahí Felipe fue el que llevó el Evangelio a esa ciudad. Y históricamente los libros de historia hablan de eso, ¿ya? Así que a Enoch Dios lo puso en otro lado, lo trasladó por la fidelidad de Dios. Lo trasladó porque había agradado a Dios, ¿no es cierto? Lo llevó a otro lado. ¿Mm? No lo podría haber llevado al cielo porque habría necesitado haberlo transformado. Y eso es algo que viene después. Es algo que no se ve y la esperanza que tenemos. No ha habido gente antes que Dios haya transformado, ¿m?, y resucitado para salvación. Así que eso iba a venir, esa esperanza después con el sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Ok? Espero que se haya entendido. Pero ahora nos encontramos, por lo menos quiero ocuparle unos minutos más, con el versículo 6 de Hebreos 11. Y aquí hay una respuesta a lo que hemos estado hablando. Dice el versículo 6, pero sin fidelidad es imposible agradar a Dios. ¿Mm? Sin lo que Él mismo hace, porque Él es el que nos limpia, nos justifica, nos santifica, nos reconcilia. ¿Eh? Es por la fidelidad de Dios. Porque, hermano, sin el Señor Jesucristo, que es la fidelidad, ¿no es cierto? Es imposible que nosotros
podamos agradar a Dios. Por nuestra fe intelectual, de raciocinio, eh, que se tiene que basar en que se conoce algo. ¿M? Por eso que la palabra certeza no es la palabra, es hipóstasis. ¿M? Es la sustancia última, lo que está ahí que sostiene. ¿M? Es la demostración de lo que no se ve. Entonces no es certeza ni convicción, porque eso es en base al conocimiento. Sin embargo, es en base a la fidelidad de Dios. Y sin esa fidelidad de Dios es imposible agradar a Dios, o sea, a Hashem, a Elohim, o el nombre de Dios que es Adonai. ¿Mm? Eh, Voy a dejar hasta ahí porque la segunda parte requiere de este versículo, hermano, y lo voy a dejar ahí motivado, requiere ser explicado de una manera un poco más larga. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como dije al principio, nosotros ya tenemos ciertas cosas metidas en la cabeza, ¿m? Y mucho del pensamiento helenista griego. Entonces, para entenderlo desde el pensamiento hebreo, hay que trabajar un poco más, explicar un poco más, ¿no es cierto?, las palabras. Así es que vamos a dejar esa segunda parte que dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, así dice aquí, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, obviamente, tenemos que explicar bien este versículo, ¿ok? Y nos ayuda a entender mucho mejor que se trata de la fidelidad de Dios, ¿ok? Muy bien, así que lean ahí lo que sigue más adelante porque después habla de Noé, habla de Abraham, ¿m? Eh, varios versículos, habla de Sara, ¿no es cierto? Y, y habla de muchos otros que fueron bendecidos con la fidelidad de Dios. Se nos ha pasado, por lo menos a mí, hermano, la hora volando. Quería haber completado el versículo 6, pero ya por la hora, ¿no es cierto? El tiempo no nos ha permitido ahora, pero sí la próxima semana. Así que espero que esté siendo de bendición. Ustedes anoten. Si tienen consultas, ¿no es cierto? Si algo les parece raro, algo distinto quizás, o a lo que la misma Biblia dice, consúltenlo, pregúntenlo, ¿no es cierto? Yo no soy cerrado a eso, ¿no? Pero estamos yendo a un trasfondo lingüístico más sólido. Muy bien, así que espero que haya sido de bendición como lo ha sido para mí la palabra del Señor en esta mañana.